Vamos a ir a Gálatas, capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 21. Gálatas 4, del 21 al 31. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Está hablando aquí de dos hijos y utiliza este ejemplo para ilustrarnos una serie de realidades. Vamos a imaginar por un momento una familia, unos padres que tienen dos hijos, y esos dos hijos se han criado en la misma casa, se han criado con los mismos padres, pero uno de ellos no se siente parte de la familia. Uno de ellos no hace las cosas porque pertenezca a esa familia. Así que puede comportarse correctamente, puede hacer lo que está permitido o no, toma decisiones, pero en su corazón se siente obligado, con temor, con miedo a lo mejor por recibir castigos, pero no por pertenencia a esa familia. Sin embargo, el otro hijo, el segundo, respetaba las normas, pero no porque se sienta presionado, no porque se sienta con temor, no porque se sienta con miedo, sino porque sabe que es su casa y es su hogar y pertenece a ese hogar. Vemos la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Y esto es un poco lo que vemos aquí. Vemos que muchas veces nosotros podemos comportarnos y podemos caminar y podemos andar como si fuéramos hijos de la esclava y no hijos de la libre. Y vamos a ver esto un poco. Vamos a ver los verdaderos hijos de la promesa, que somos nosotros, los que hemos creído y hemos nacido de nuevo. Los verdaderos hijos de la promesa. Y vamos a ver dos maneras de relacionarnos con Dios, del 21 al 27, y vamos a ver dos tipos de personas delante de Dios, del 28 al 31. Si nos fijamos en el contexto anterior, en el 4:3, dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Vemos que el tema de la esclavitud lo está desarrollando en todo el capítulo 4 y en parte del libro de Gálatas, comparando la esclavitud con el someterse a la ley y a los preceptos de la ley. Versículos 6 y 7. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no somos esclavos,
sino que somos hijos y herederos de las promesas. Versículos 9 y 10. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles, pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Vemos cómo Pablo quiere hacerles ver que todo esto no es la gracia, no es la fe, sino que es esclavitud a los rudimentos de la ley. Y en los versículos 19 y 20, que son los más próximos a nuestro pasaje hoy, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Por qué Pablo volvía a sufrir dolores de parto? ¿Por qué Pablo tiene dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ellos? ¿Por qué Pablo aquí quisiera estar con ellos y está perplejo y tiene este tono? Porque los Gálatas se habían vuelto a las obras de la ley, porque habían puesto su fundamento y el fundamento de su fe en las obras y no en la gracia, en la misericordia, en la fe y en el perdón de Dios. Y en base a esto, aquí nos cuenta esta historia de estos dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Y comienza diciendo: los que queréis estar bajo la ley, porque los Gálatas estaban sometiéndose a las obras de la ley. ¿Conocéis la ley? ¿No sabéis lo que dice la ley? Y entonces esa parte de Génesis que habla de esta historia nos cuenta lo que realmente dice la ley. Vamos a ir a Génesis capítulo 17 para entender un poco mejor. Génesis capítulo 17 y vamos a leer a partir del versículo 18. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Por qué le dice esto a Abraham? Porque Dios le acababa de decir que en él y en su descendencia serían todas las promesas. Y Abraham, no creyendo que él iba a tener un hijo, no creyendo a Dios, dice: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. El pacto que Dios iba a hacer no era con el hijo de Agar, no era con Ismael, era con el hijo que Dios le iba a dar, que se llamaba Isaac, y en él sería el pacto y las promesas. Y esto es importante tenerlo claro a la hora de estudiar este pasaje. El pacto de Dios no era con Ismael, era con Isaac. Así que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. La palabra esclavitud o esclava aquí se repite en casi todos los versículos. Versículo 21, 22, 23, 24, 25, 30 y 31. En todos estos versículos sale la palabra esclava o esclavitud, porque el autor quiere resaltar la importancia de cómo los Gálatas se estaban esclavizando, volviendo otra vez a las obras de la ley. Y quiere poner este ejemplo para ilustrarles lo que dice la ley y lo que dice el Antiguo Testamento sobre el pacto y las promesas. Y esto es una alegoría. Una alegoría. Una alegoría es una ficción, en este caso un relato, que representa o significa otra cosa diferente.
Así que cuando vamos a Génesis y leemos la historia de Ismael y de Isaac, podemos leerla, podemos comprenderla, pero eso apuntaba a una realidad espiritual, como muchas historias y muchas cosas que vemos en el Antiguo Testamento que luego se cumplen en el Nuevo Testamento. Pero corremos el peligro cuando leemos una historia en el Antiguo Testamento de espiritualizarla todo el tiempo, de querer llevar realidades espirituales a nuestra historia. Pero en este caso concreto es que Pablo, en la palabra de Dios, verifica qué realidades espirituales tenía esta historia de Ismael y de Isaac, por lo cual podemos extraer estas realidades espirituales que se cumplen. Así que esto es una alegoría entre el hijo de la esclava y el hijo de la libre, el hijo de la promesa. Ahora, ¿por qué Pablo nos cuenta esta historia? ¿Con qué fin la utiliza? ¿Para qué cuenta esta historia? Vamos a verlo ahora a continuación. En el versículo 22 hace una diferencia entre los dos hijos, Ismael e Isaac. Versículo 22. Hace también una diferencia entre los dos estados, la esclavitud y la libertad, en la segunda parte del versículo 22. Hace una diferencia entre cómo nacieron. Nacieron uno según la carne y otro según la promesa. Ahora, ¿qué quiere decir según la carne? Versículo 23. ¿Qué quiere decir que nació según la carne? Pues que nació según los planes humanos. Si vamos a esta historia, en esta historia podemos ver cómo Abraham no podía tener hijos, Sara era estéril, no podían tener hijos y no iban a tener descendencia, aunque Dios le había dicho a Abraham que iban a tener descendencia. Entonces, Sara le dice a Abraham, puesto que no vamos a tener descendencia, acuéstate con mi esclava, con mi sierva Agar, para que así pueda tener un hijo tuyo y de esa manera tengas descendencia. Y eso es lo que ocurre. Ahora, si estáis de acuerdo conmigo, esto es un plan humano, ¿verdad? Es un plan que entre Abraham, Sara y Agar planean para tener una descendencia. Sin embargo, Isaac no era un plan humano, era un plan divino. Era una promesa divina. Tú vas a tener un descendiente de manera milagrosa y ese descendiente, y en ese descendiente es en el que voy a cumplir mi pacto y mi promesa. Y esta es la diferencia que está haciendo aquí. Así que también hace una diferencia entre dos pactos. Podemos verlo en el versículo 24. Uno que proviene del monte Sinaí y que apunta a la esclavitud, y otro que viene del monte Sión y que apunta a la promesa y a la libertad. Y también hace una diferencia entre dos ciudades, la Jerusalén actual y la Jerusalén celestial. Y como vemos, está haciendo todo el rato contrastes, diferencias entre lo que es terrenal y lo que es espiritual. ¿Por qué Pablo está haciendo esto aquí? Porque está apuntando a lo verdaderamente importante. Está apuntando en lo que estaban fallando los Gálatas. Se estaban fijando en la ley, se estaban fijando en las cosas terrenales y no se estaban fijando en las cosas espirituales ni en las promesas de Dios. Así que cuando dice en el versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Es libre. ¿Cómo te sientes tú en esta mañana? ¿Cómo nos sentimos esta mañana? ¿Nos sentimos esclavizados o nos sentimos libres? ¿Somos conscientes de que somos libres realmente? ¿Me creo realmente que soy libre y soy hijo de la libre? Cuando me acerco a Dios,
en oración, ¿cómo me acerco a Él? ¿Me acerco con culpabilidad? ¿Me acerco pensando que no pertenezco, que no soy su hijo realmente? ¿Cómo puede Dios perdonarme? ¿Cómo puede Dios redimirme? ¿Cómo puede Dios hacer esto? Así que puedo acercarme a Él por miedo al castigo, con temores, sintiéndome esclavo. Pero la realidad es otra. Lo vamos a ver a continuación. Ahora, el versículo 27 se encuentra en Isaías 54:1. Y vamos a ir a Isaías 54:1. Y es interesante porque en Isaías 53, que es un pasaje muy conocido por nosotros, está hablando del siervo sufriente, está hablando del sacrificio de Cristo, está hablando de la obra expiatoria de Cristo. Y dice en el versículo 12 del 53, por tanto, está hablando de Cristo, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vemos la obra de Cristo. Y justo después, en el 54:1, y hay que tener en cuenta una cosa, la Biblia está dividida en capítulos, pero no fue escrita en capítulos, fue escrito seguido. Y el 54:1 es la continuación del capítulo 53. Esto está escrito en un contexto donde el pueblo donde Jerusalén había sido arrasada y no había quedado piedra sobre piedra, donde el templo había sido destruido y donde todos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y en ese contexto Isaías está escribiendo todo esto. Y dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Y está hablando a Israel. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Fijaros lo que dice. Y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Está hablando al pueblo de Israel, pero está haciendo una alusión clara a cuando los gentiles íbamos a entrar también. De hecho, está mencionando naciones y está diciendo que Dios de toda la tierra será llamado. Vemos aquí cómo cuando en el capítulo 4, versículo 26 dice más, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito. Y entonces dice este texto de Isaías. ¿Por qué? Porque en este texto de Isaías está implícito que no solamente está hablando al pueblo judío, sino que está hablando al pueblo de Dios, judíos y gentiles, lo que en el futuro el Señor iba a hacer, la promesa futura. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tienen marido. Está hablando de que va a haber una gran descendencia, que va a haber una muchedumbre, muchas personas que van a estar ahí. Ahora, ¿por qué Pablo nos está contando todas estas cosas? ¿Cuál es el propósito aquí? ¿Cuál es el propósito de este texto? Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa.
Este es el propósito. Que tengamos claro que nosotros somos como Isaac. No somos como Ismael. Somos como Isaac. Somos hijos de la promesa. Y esto es muy importante. Cuando yo me acerco a Dios, debo tener claro que soy hijo de la promesa, al igual que Isaac. Ahora, ¿qué promesa? Estamos hablando aquí de la promesa, pero ¿de qué promesa está hablando? ¿Cuál es la promesa que Dios hizo en Isaac? No hace falta que lo busquéis. Génesis 26:4. Vemos aquí tres cosas en la promesa. Y se lo está diciendo Isaac. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Esa es una promesa. Luego dice, daré a tu descendencia todas estas tierras, la tierra de Canaán. Esas dos promesas se cumplieron. Y hay una tercera promesa, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y ahí entramos nosotros. Todas las naciones, judíos y gentiles, todos los que hemos creído, todos aquellos que hemos nacido de nuevo y hemos sido regenerados, somos benditos en su simiente, que es Cristo. Así que recibimos una gran bendición en Cristo. Cristo es la promesa. Y todo lo que Cristo hizo es el cumplimiento de esa promesa. Así que en Isaac somos hijos de la promesa. Esta promesa que tenemos no es cualquier cosa. No es una promesa según la carne, sino que es una promesa espiritual y celestial. Es una promesa cumplida en Cristo, que se cumplió cuando Cristo murió y resucitó, y que se cumplirá cuando Él regrese y estemos con Él por siempre y nos resucite con Él. Esa promesa, esas promesas son las que heredamos. Ahora, cuando nos acercamos a Dios, ¿nos acercamos siendo conscientes que somos hijos de la promesa o miramos toda nuestra maldad y todo nuestro pecado? Sin duda los Gálatas estaban mirando su maldad, su pecado y cómo redimir esa maldad y ese pecado a través de las obras de la ley. Pero no somos tan diferentes. Podemos actuar con miedo, podemos actuar por temor, podemos actuar pensando que Dios nos va a castigar y mover nuestra vida en base a esas cosas. Hay aquí también otro pasaje importante. Dice en el versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Eso dice la Escritura. Génesis 21, versículo 8. Si queréis acompañarme, si no podéis escuchar. Génesis 21, vamos a leer a partir del 8. Ya había nacido Isaac y dice, y creció el niño y fue destetado, Isaac. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ay, madre mía, aquí hay un conflicto, ¿verdad? Que una madre se ría a otro niño de su niño, mal asunto. Por tanto, dijo a Abraham, Sara, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. ¿Por qué? ¿Por qué le dice esto? Porque en Isaac te será llamada descendencia. Es en Isaac la promesa, no en Ismael. Por eso era necesario que fuese echado, porque el heredero era Isaac.
y en Isaac serían cumplidas las promesas y el pacto de Dios. Así que era necesario que esto ocurriera así. Y esto nos apunta a una cosa importante. No somos herederos según la carne, no somos herederos como Ismael, sino como Isaac, según la promesa. Somos herederos según la promesa. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y el 5.1 es quizás el versículo en el que podríamos sintetizar todo el libro de Gálatas. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Somos libres en Cristo y somos hijos de la libre, según lo que hemos estado viendo. Ahora, cuando me pongo a orar delante del Señor, me muevo por miedo, me muevo por disciplina, me muevo por obligación, me muevo mirando mi pecado o me muevo sabiendo que soy hijo de la promesa. Me muevo sabiendo que soy perdonado en Cristo. Me muevo sabiendo que soy redimido en Cristo. ¿Cómo me estoy acercando a Dios? Debo acercarme sabiendo que soy heredero de la promesa y hijo de la promesa. Como Isaac, exactamente igual. Y esa promesa es Cristo. En Cristo soy perdonado, en Cristo soy librado del temor, en Cristo soy librado de la culpa, porque Él la llevó por mí. Pero no solamente cuando oro, cuando leo la palabra, ¿cómo me acerco a Dios? Me acerco sabiendo que soy libre. No solamente cuando leo la palabra, cuando sirvo en la iglesia, cuando servimos en la iglesia, lo hago por obligación, lo hago por imposición, lo hago por disciplina, lo hago por miedo y temor a Dios, o lo hago porque soy hijo de la promesa, porque Él me ha librado del pecado y de la maldad, porque Él me ha librado de la culpa, porque Él me ha redimido y me ha comprado con su sangre. Cuando asisto a la iglesia todos los domingos o los días que sea, para mí es un fastidio, para mí es por mera disciplina, por tradicionalismo, o lo hago realmente porque Cristo me ha hecho libre. Lo hago porque soy hijo de la promesa y heredero de las promesas de Dios. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? ¿Por qué hago las cosas en la vida? ¿Por qué quedo con un hermano? Puedo poner muchos ejemplos. ¿Por qué me comporto de una manera o de otra en mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos? ¿Cómo trato a mis hijos? Y si los trato bien, lo hago esforzándome, lo hago por disciplina, lo hago por miedo, o lo hago porque Dios me ha liberado. ¿Por qué lo estoy haciendo? Cuando trabajo o estudio, si lo hago correctamente y lo hago bien, que a lo mejor no lo estoy haciendo bien, debo hacerlo porque soy hijo de la libre y no de la esclava. Porque Dios me ha librado y me ha liberado. Cuando estoy conduciendo o manejando, como dicen los latinos, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Cuando paseo por la calle, cuando veo la televisión, cuando honro a mis padres, cuando educo a mis hijos, ¿cuáles son mis motivaciones? ¿Qué es lo que mueve mi corazón? Lo que mueve nuestro corazón debería de ser que soy hijo de la promesa, que Dios me ha librado, que Dios me ha liberado, que Dios me ha comprado, que Dios me ha perdonado en Cristo. No en mis méritos, no en lo que yo pueda hacer, no en mis disciplinas, como estaba ocurriendo aquí con los Gálatas. Pensaban que cumpliendo la parte de la ley, entonces ya ellos estaban ganando algo. No. Cristo es el que ha ganado
toda nuestra libertad, todo nuestro perdón. Él es el que lo ha ganado. En un día como hoy, que se celebra mundialmente el Día de la Resurrección, ¿verdad? Cristo es el que ha resucitado. Y Cristo es el que nos resucitará en el día postrero. Él es el Dios de las promesas. Él es el Dios del pacto, con Abraham, con Isaac y con nosotros, por extensión. Él es el que está cumpliendo, ha cumplido y cumplirá su promesa y su pacto. Porque Él lo ha dicho. Y Dios no se retracta nunca. Así que en esa confianza debemos acercarnos a Dios. En esa confianza, y esa es la relación que debemos de tener con Dios, sabiendo que Él nos ha perdonado. Así que cuando voy a Él y oro, puedo estar tranquilo, porque la sangre de Cristo ha cubierto mi pecado y mi maldad. Puedo ir al trono de gracia y abrir mi corazón. Puedo ir a Él y decirle lo que hay en mi vida y en mi corazón. Él lo sabe. Él lo conoce todo. Conoce todos nuestros pensamientos, buenos y malos. Conoce todos nuestros sentimientos. Conoce hasta cada pelo que se nos cae de la cabeza. Lo conoce todo. Pero cuando nosotros abrimos nuestros corazones debemos hacerlo sabiendo que Él nos ha redimido, que nos ha perdonado, que nos lo ha dado todo, por lo cual puedo acercarme confiadamente, sabiendo que soy hijo de la libre. Así que debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Mantenernos firmes, caminar firmes, hacerlo de una manera correcta, pero teniendo en cuenta que esto es en base a la libertad de Cristo y que nos ha dado Cristo, no en base a nuestros propios esfuerzos, no en base a nuestros propios legalismos, no en base a nuestros propios sentimientos o culpabilidades, sino en base a que soy hijo del gran Rey. Si hoy estás aquí en esta mañana y estás escuchando y no eres creyente, según este pasaje, eres hijo de la esclava y no de la libre. No estás viviendo según la libertad de Cristo, ni según sus promesas. Y probablemente si eres una persona temerosa, tendrás miedo y temor de Dios y del castigo eterno. Pero la única persona que te puede hacer hijo de la libre es Cristo. El único que puede librarte del pecado es Cristo. El único que puede librarte del temor es Cristo. Y el único que puede librarte de la condenación eterna es Cristo. Así que ve a Cristo. Él es el que te puede hacer libre. Como a mí me hizo libre un día y como a muchos de nosotros nos ha hecho libres y podemos conducirnos en ese camino siendo libres. Ahora, una cosa es ser libre y otra cosa es el libertinaje. La Biblia no habla de libertinaje. Nos dice que somos libres en Cristo, pero que debemos de esforzarnos en todo momento. Una cosa no quita la otra, ¿verdad? Este es el gran problema de estos contrastes, que a veces puedo decir, la gracia es suficiente, soy libre en Cristo, así que no importa si yo caigo y peco. Sí, importa. Yo tengo que santificarme, tengo que esforzarme, pero siendo consciente de que con eso no gano nada. Cristo es el que ha ganado mi libertad. Cristo es el que ha ganado mi perdón y mi eternidad en Él. Es Cristo y solo Cristo. Así que, hermanos, en este pensamiento, sabiendo que somos hijos de la libre y no de la esclava, viendo todos los ejemplos que la palabra de Dios nos pone en este sentido, viendo cómo Dios ha cumplido su pacto hasta la primera venida de Cristo, cómo ha cumplido su pacto en las naciones, en los gentiles que somos nosotros, cómo Dios ha cumplido sus promesas y las sigue cumpliendo, y viendo cómo Él va a cumplir su promesa, podemos vivir sabiendo que somos hijos de la libre. Podemos ir a Dios sabiendo que Cristo nos ha comprado y que Cristo lo ha hecho todo. Podemos conducirnos en la vida de esta manera, sin temor, sin miedo, porque Cristo ya lo ha hecho todo, pero sí con cuidado. Pues que el Señor nos guíe y nos ayude, pero también es importante que tengamos gran ánimo en estas cosas, porque somos hijos de la promesa, no es cualquier cosa.
Somos como Isaac. Hemos heredado la promesa y los pactos. Y esto es algo grandioso y maravilloso que debemos de tener presente cada día y cada momento de nuestras vidas. Así que cuando algo nos causa pesar, cuando algo nos causa, no sé, podríamos poner un ejemplo, ¿no? Cuando vas conduciendo, ¿no? Que es quizá lo que a mí más me cuesta, ¿no? Y alguien se te cruza en el camino, ¿cómo debo actuar? Pues pensando en Cristo debo hacerlo correctamente, ¿verdad? Pero no por pesar, no porque yo tengo que disciplinarme y hacerlo así, sino porque en Cristo tengo la libertad de hacerlo, porque soy su hijo y soy hijo de la promesa. Que el Señor nos ayude en estas cosas, en cada caminar, en cada momento, en cada minuto, en cada oración, en cada lectura de la palabra, en cada segundo que nos queda de vida hasta nuestro encuentro con Él, caminemos siendo conscientes de nuestra libertad en Cristo. Amén.